Hola, ¿qué tal? Soy Juan Antonio Altés, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia y estoy aquí hoy para, en este formato de píldora de vídeo, hablaros del acoso sexual en el trabajo, una iniciativa de la Facultad de Derecho en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Si hablamos de acoso sexual, lo primero que tenemos que hacer es señalar la incidencia, ver que se trata de un problema real. Y en esto los datos son terribles. Fijaos, una encuesta que realizó la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea nos muestra estos datos. La mitad de las mujeres que residen en la Unión Europea ha sido víctima de acoso sexual, el 55%, y de ellas un 32% señala que el autor pertenece al entorno laboral. Otro dato, el 75% de las mujeres capacitadas profesionalmente o que ocupan puestos directivos ha sufrido un acoso sexual a lo largo de su vida. Si miramos la incidencia por género, resulta que el 90% de las personas que sufren un acoso sexual son mujeres. Acoso sexual en el trabajo. Es decir, es un problema real y con un sesgo de género muy grave. En España, los últimos datos que tenemos son una macroencuesta de violencia de género que se realizó en 2019. De esta macroencuesta se extrae que el 40,4% de las mujeres residentes en España, es decir, 8.240.537 mujeres, ha sufrido acoso sexual. Y de ellas, un 17,3% dice que el agresor fue un hombre en su entorno laboral. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Es un problema real, actual, que existe. ¿Qué es el acoso sexual? Porque seguramente a veces existe cierta indefinición al respecto. Pues fijaos, el concepto lo recoge el artículo 7 de la Ley Orgánica de Igualdad. Constituye acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. En particular, cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Es decir, cualquier comportamiento, son muchas cosas. Ahora lo veremos con un poco más de detalle. Fijaos, se enfatiza en la Ley Orgánica de Igualdad su condición como acto discriminatorio. Sin embargo, se trata de un delito pluriofensivo, no solamente afecta al derecho a no ser discriminado. Esta concepción de acto discriminatorio viene de los inicios del estudio del acoso sexual, donde se veía que el acoso sexual venía a ser una forma de discriminación en cuanto que era un poder que utilizaba la sociedad masculina laboral para evitar la integración de la mujer en el mercado de trabajo. Sin embargo, la legislación española, tanto la laboral como la penal, lo cierto es que se incluye el acoso sexual como un atentado contra la intimidad y la libertad sexual. En realidad, el acoso sexual es todas estas cosas. Si hablamos de tipos de acoso sexual, podemos hablar de lo siguiente: acoso sexual de intercambio, vertical o chantaje sexual. Aquí hay un condicionamiento de la víctima mediante el uso de un poder laboral. No pensemos en superior categoría a nivel funcional. Este poder lo pueden tener incluso personas que ocupan una categoría en la empresa inferior a la de la víctima. Pensad en un trabajador que es familia del dueño de la empresa. Al final, es por lo que se caracteriza es por esta utilización de un poder para condicionar la voluntad de la víctima a aceptar la conducta. El acoso sexual ambiental, por el contrario, lo que hace es crear un clima sexualmente hostil. Comprende tanto lo que se llama la atención sexual no deseada, solicitudes reiteradas de citas, abrazos, tocamientos, como aquellas actitudes degradantes de tipo sexual, comentarios, chistes, bromas, mensajes sexuales. Esto, a su vez, nos lleva a esta doble concepción del acoso sexual desde un punto de vista objetivo y subjetivo. Hay determinadas conductas que objetivamente son un acoso sexual, que normalmente son conductas más graves y que superan un umbral de aquello que está socialmente admitido, y otro tipo de conductas que, por estar debajo de este umbral, por entenderse que son conductas toleradas, se convierten en acoso sexual a partir del momento en que resultan indeseadas para la persona que los sufre.
¿Qué es lo que va a hacer el empresario? Bueno, pues fijaos, la Ley Orgánica de Igualdad obliga a las empresas a actuar frente al acoso y en ello involucra al empresario y a los representantes de los trabajadores. Pero no dice que tengan que llegar a un acuerdo. Haya o no haya acuerdo, las medidas finalmente se tienen que implantar por parte de la empresa. Se pueden derivar en aquellas empresas que están obligadas a tenerlo a lo que se denomina como un plan de igualdad. Lo lógico, a lo que nos lleva la normativa internacional, la normativa interna, es que haya planes de sensibilización e información hacia los trabajadores sobre este tipo de conductas, para remediar mediante la educación esa concepción extraña que se tiene del acoso sexual, extraña en el sentido de que no se entiende, de que no se ven determinadas conductas como acoso sexual. Llevar a cabo códigos de conducta y buenas prácticas, introducir procedimientos de denuncia y actuación empresarial para hacer frente a los comportamientos, lo que lleva tanto a proteger a la víctima de la persona que realiza el acoso y no a la inversa. Muchas veces es la víctima la que sufre las consecuencias. Por ejemplo, se produce un traslado y en lugar de trasladar al acosador se traslada a la persona que lo sufre, y también a reprimirlo mediante acciones, una vez se prueba, mediante acciones disciplinarias. Y la recuperación de la víctima. Hay que poner en marcha una tutela protectora de la víctima que implique su recuperación para el trabajo, tratamientos médicos necesarios, a fin de recuperar su salud física y psíquica. Pero además, por otro lado, el acoso sexual también plantea un problema de salud laboral. Provoca daños psicológicos, pero también físicos, y por tanto es un factor de riesgo. La seguridad y salud en el trabajo, además de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, debe generar y garantizar el bienestar de las personas. Por lo tanto, es función también desde este punto de vista evitar y prevenir el acoso sexual. Por lo tanto, el empresario debe individualizar estos riesgos e incluirlos en los planes de prevención, superando esta visión clásica de que los planes de prevención lo que pretenden de alguna manera exclusivamente es mejorar el entorno de trabajo desde un punto de vista físico. Métodos inseguros de trabajo, exposición a agentes, a determinados agentes o sustancias que ponen en peligro la salud de los trabajadores. Finalmente, porque es importante, no solo hay que prevenir, hay que sancionar, es más importante prevenir seguramente, pero la sanción funciona también como una forma de prevención. Estas conductas son sancionadas de distinta manera dependiendo de que el acosador sea un trabajador o sea el propio empresario. Os he hecho un cuadro para que lo entendáis mejor. Fijaros, si es el trabajador, estará sometido a una sanción disciplinaria. En función de la gravedad, llegará hasta el despido. También a una sanción civil. La sanción civil, al final, será una indemnización por daños y perjuicios causados. Pero la empresa también participa en esa sanción civil, desde el punto de vista que habrá que ver si ha fallado en ese deber de protección que hemos visto. Por lo tanto, también puede ser responsable. También deberá de alguna manera recuperar, indemnizar esos daños que ha sufrido la víctima. Habrá también una sanción administrativa para la empresa por fallar en ese deber de protección. Y finalmente hay una sanción penal que esta es para el trabajador. Cuando es la empresa, cuando es el empresario, la persona que además realiza el acoso, digamos que todas estas responsabilidades, evidentemente la disciplinaria no, porque no se puede laboralmente no se puede castigar al empresario a nivel interno. Sobre el empresario concurrirá la sanción civil y la sanción administrativa y sanción penal, teniendo en cuenta que en este caso el principio non bis in idem va a impedir que, si son los mismos hechos, recaigan dos tipos de sanciones sobre la empresa. Y por lo tanto habrá preferencia sobre la sanción penal y en el caso de que se entienda que no configura un delito penal, sí se aplicará la sanción administrativa. Bueno, pues esto es todo. Yo no confío que esta pequeña exposición, haya servido para más o menos tener una pequeña panorámica y comprender un poco este fenómeno terrible del acoso sexual en el trabajo. Muchas gracias y hasta luego.